Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este análisis de mercado de jueves. Vamos a revisar más en profundidad ese dato de inflación publicado esta mañana en Estados Unidos y también qué es lo que está pasando en el resto del mercado. Vamos a ver un poquito Google, un poquito Amazon, grandes nombres de la semana, así que si les interesa, quédense hasta el final. Mi nombre es Lucía Jardán y vamos con el video. Con este análisis, comenzando por el dato de inflación que salió esta mañana en conjunto con los datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que salían peor de lo esperado. Van en línea con las de la semana pasada, que también salieron peor de lo esperado, pero un poco contrarias a la tasa de desempleo, que salió mejor, y las nóminas no agrícolas, que salieron mejor, por lo cual pintan un panorama un poco contradictorio. Y ese que muestra que la inflación disminuye, o sea, en la lectura anterior había estado en el 2,5 y esta lectura salió en el 2,4%, pero no baja al ritmo esperado, mientras la inflación subyacente, que es la que se dice que es la que más preocupa a la Reserva Federal, lejos de mantenerse o disminuirse, aumentó. Si vemos en detalle los distintos rubros, vemos que todo lo que es el rubro de alimentos se disparó bastante. Si miramos el informe del Bureau of Labor Statistics, todos los índices relacionados con la alimentación se dispararon, excepto el de bebidas no alcohólicas, y esto lo vemos reflejado en este aumento considerable respecto a las lecturas anteriores que no eran tan altas. Por el lado de la energía, como ya se viene viendo, se mantienen bajos los precios, pero esto no tiene en cuenta, por el lado de los commodities, digamos, esto todavía no está reflejando todos los aumentos que vimos en el petróleo en las últimas semanas, por lo cual va a haber que esperar hasta la siguiente lectura para ver cómo ha impactado eso en los precios. Si vemos desde el lado de los servicios, tanto el gas como la electricidad, un aumento considerable. Fíjense que venían también manteniéndose bastante bajas las lecturas y en este mes ya eso se ha disparado. Si miramos la subyacente, que serían todos los ítems menos energía y alimentos, vemos que, bueno, como les comentábamos, ha subido, impulsado más que nada por, si observamos las distintas ítems, impulsado más que nada por medical services y transportation, mientras que shelter, que era lo que más venía preocupando también desde hacía meses, se ha desacelerado bastante, como podemos ver acá. Venía aumentando del 0,4 a 0,5 y este mes bajó al 0,2. Como vemos, la inflación sigue siendo persistente desde el lado de los servicios, lo cual también es bastante consistente con las lecturas de PMI de servicios que venimos teniendo en los últimos meses. Bueno, ¿cuál fue la reacción del mercado? Bueno, en principio bastante en rojo todo, salvo un poquito las tecnológicas, Tesla, impulsada también por ese lanzamiento de sus robotaxis de hoy, y Amazon, también impulsada por anuncios que hizo hoy, que ahora vamos a ver en mayor detalle. Y bueno, por supuesto, Nvidia sigue, después del rompimiento que vimos esta semana al alza de ese triángulo, sigue cotizando al alza, así que veíamos a los índices cotizando, pero más que nada en rojo. Ahora volvemos con Amazon, pero quiero comentar la reacción del resto del mercado. Bueno, desde el lado de las divisas, por supuesto, el índice dólar se valorizó, esto hace caer al resto de las divisas. Em, Como sabemos, cuando una moneda se deprecia, ¿por qué el índice dólar sube? Bueno, porque todos los productos que la economía de ese país exportan se hacen más competitivos a nivel internacional, entonces, bueno, eso favorece al índice dólar. Por supuesto, esto genera que el resto de las monedas se desvaloricen, pero en el caso del euro puntualmente también y de toda la zona euro, que acá vemos que los índices también reaccionaron bastante a la baja, em, afecta también porque estas lecturas de la inflación indican que la Fed probablemente estaría más reticente a bajar rápidamente los tipos o en mayores cuantías.
manteniendo así sus tasas más atractivas para los inversionistas, mientras que en Europa el Banco Europeo se ve mucho más presionado para bajar los tipos porque su economía está sufriendo mucho más y esto también lo vimos en las actas del Banco Central Europeo que se presentaron esta mañana. Ya tuvimos las de Estados Unidos, hoy se presentaron las del BCE y todo indica que necesitarían seguir bajando los tipos más rápidamente. Entonces, bueno, eso por supuesto hace que las rentabilidades de los bonos europeos sean menos atractivas que las de los norteamericanos. Ahora vamos a ver también qué está pasando con el bono a 10 años, pero algo también llamativo es que el petróleo el día de hoy volvió a repuntar después de haberse visto algunas caídas en la jornada de ayer, hoy vuelve a repuntar en torno a un 3%. Bien, siguiendo con el análisis del bono a 10 años, ya arrancábamos la semana comentando lo llamativo de que eh, esta semana volvió a cotizar por encima del 4%. Estos rendimientos no se veían desde agosto y ayer tuvimos la subasta del bono a 10 años y hoy, bueno, después de ayer ya comenzó a cotizar eh, al alza el bono a 10 años, superando también y acrecentando la brecha entre este y el de 2 años. Em, ¿Qué nos quiere decir este comportamiento? Bueno, evidentemente los inversores están demandando más rendimiento por su riesgo, ¿no? Entonces, por eso el bono sube. Esto también puede querer indicar una creencia del mercado de que las tasas quizás se mantengan más altas por más tiempo o que la Fed las tenga que bajar en menor cuantía o de manera más lenta. Eh, Todo esto apunta a una inflación que es persistente, ¿verdad? Bien, continuamos entonces con el análisis de lo que está pasando con el bono a 10 años. Ayer se dio la subasta y posteriormente hoy tuvimos, bueno, el dato que comentábamos de IPC, todo esto se relaciona con la reacción del bono. Continuando con el análisis, seguimos con lo que está pasando con el bono a 10 años. Ayer tuvimos la subasta de ese bono a 10 años y hoy también, bueno, como comentábamos, reacciona al dato de inflación. Desde ayer, desde la subasta, vemos que el rendimiento del bono sigue subiendo. Ya lo comentábamos a inicios de esta semana que empezó a cotizar por encima del 4%. Veían desde agosto, por lo cual la reacción de la subasta de ayer y al dato de inflación de hoy, con este rendimiento que sigue creciendo, denota que los inversores están demandando más rendimiento por el riesgo que asumen a largo plazo. Esto es coincidente con la teoría de que quizás las tasas se mantengan más altas por más tiempo por una Fed que tenga que seguir combatiendo la inflación más persistente, ¿no? Bueno, también vimos hoy el bono a 2 años bajando y comportándose de manera divergente, si bien lo normal es que el bono a 10 años rinda más que el de 2 años, no es tan normal que sus comportamientos sean contrarios, ¿verdad? Esto también puede denotar una incertidumbre en el mercado y no tanta claridad respecto del corto plazo y el largo plazo para la economía. Otro dato no menor es que ayer uno de los miembros de la Reserva Federal, Bostic, declaró, comentó que él está a favor o se inclina a mantener los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión de noviembre.
Así que, bueno, hay que seguir vigilando todas estas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal para ver cuál es la reacción de los inversores y en dónde buscan refugiarse frente al futuro, ¿no? Y ya así continuando con lo que les comentaba previamente de Amazon, hoy hizo declaraciones y habló muchísimo sobre innovaciones que están incorporando en sus centros de logística, en los que están incorporando robots. También comentó que están utilizando la IA y la van a seguir utilizando para sus centros de distribución y su asistencia comercial. Incorporan packaging sustentable y también otro de las innovaciones que están planteando es poder integrar todo lo que son compras de Whole Foods, o sea, de verdulería, etcétera, y de grocery shopping, o sea, todo lo que es supermercado, a las compras de los otros artículos que se comercializan en Amazon. La respuesta del mercado fue positiva y igualmente ahora vamos a ir a verlo en gráficos y recordemos también que Amazon presenta resultados el 24 del 10, así que bueno, va a ser muy interesante seguir de cerca, ya que realmente tras sus anuncios eh, siguen presentando nuevas maneras de agregar valor a su empresa y eso siempre es muy positivo y muy atractivo para los inversores. Bien, siguiendo con el caso de Google, vamos a repasar un poco la línea temporal de lo que estuvo sucediendo. En 2020 comienza el caso judicial en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abre la causa contra Google, acusándolo de monopolizar el mercado de búsquedas y de publicidad digital. Para esto ellos citan prácticas anticompetitivas, como por ejemplo con fabricantes y con distintas marcas y empresas para posicionarse de determinada manera y para ser el motor de su búsqueda predeterminado. En 2023, la Corte falla en contra de Google y ahí se abre la puerta a sanciones más severas. Bueno, transportándonos al día de hoy, esta semana el Departamento de Justicia propuso una medida histórica orientada a aplicar restricciones en estos acuerdos que Google pueda tener con los fabricantes de los dispositivos y también la posibilidad de dividir, y esto fue lo que más llamó la atención, la posibilidad de tener que dividir productos clave como Chrome o Android. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás Google tenga que vender, que tenga que particionarse y vender sus divisiones, ¿no? Bueno, ¿cómo podría continuar esto? Google probablemente, o no, muy seguramente va a apelar a esto y bueno, y el proceso podría seguir durante años. Y esto está siendo visto también como un intento de frenar a las grandes tecnológicas, por lo cual va a ser importante seguir de cerca cómo vaya avanzando este caso porque puede sentar un precedente para en las otras empresas. Es importante también notar que Google va a presentar resultados el 22 del 10, así que también va a ser importante seguirlo. Bueno, ya cerrando con las diapositivas, vamos a irnos a gráficos para ver qué es lo que está pasando con estas dos empresas, Amazon y Google, desde el punto de vista técnico, así que ahí nos vemos. Bien, vamos a arrancar con el análisis de Amazon. Como vemos, está muy alcista. Si nos vamos un poquito hacia lo que aconteció antes, hacia la izquierda del gráfico, vemos que acá tenía una resistencia grande. En este punto vemos clarísimamente cómo se tomó una decisión y fue alcista. Luego rompe al alza, hace retesteo, sube, deja todo este gap gigante. Y ya cuando retrocede el precio y vemos esta corrección que vimos iniciada en junio, viene directamente hasta esta zona, cierra este gap y rebota con fuerza desde acá, volviendo a ubicarse por encima de su media de 200 y también cotizando por encima de la media de 100 y de 50 periodos. Como niveles importantes a testear, resistencia, bueno, por supuesto, el máximo anterior, después hay que ver si rompe máximos históricos y como zona de soporte, muy importante esta zona que tiene acá entre los 180, 178 y los 182, ya que ya la retesteó, ya rebotó y ha salido al alza, ¿verdad? Acá también vemos cómo no viene dejando gaps, digamos, este acá, el que vemos acá, si hacemos un poquito de zoom,
ya lo cerró. Hoy, como les digo, cotizando, cerrando en positivo. Yo esperaría un pequeño retroceso hasta esta zona de liquidez para continuar al alza siguiendo con la tendencia. Ya les digo, como zona de soporte importante, me parece destacable esta zona, si no ya nos vendríamos a esta zona de acá abajo, que también ya actuó de soporte en dos oportunidades previas y coincide también con la media de 200, pero personalmente no lo veo cotizando por debajo de esta zona muy prontamente. Sí estaría atenta a cualquier retroceso para continuar al alza. Bien, avanzando ahora sí con el análisis técnico de Google, vemos que está en una situación diferente a la de Amazon, no está cotizando sistemáticamente por encima de su media de 100 ni de 50 periodos, esto no es un signo alcista. Pero tengamos en cuenta el contexto. Esta vela roja fue la vela del lunes, posterior a las noticias que conocíamos de las medidas de la justicia norteamericana. Entonces, bueno, obviamente este contexto influye un montón. Vemos acá esta zona de resistencia en los 167, 170, que no logró romper, ya la visitó dos veces y no logra romperla al alza todavía, por lo cual es una zona importante a superar si queremos ver que Google siga cotizando y haciendo nuevos mínimos mayores y nuevos máximos también para continuar su tendencia al alza. O sea, esta zona es muy importante romperla. Mirando a la baja, bueno, tenemos, por supuesto, esta zona es súper clave. Ha dejado un gap acá abajo, ha dejado toda esta zona sin llenar después de la corrección grande que vimos en junio. No así Amazon. Recuerden que como recién lo vimos, Amazon sí llenó el gap que tenía y rebotó. Google no lo llenó, sino que se apoyó directamente ahí. Pero antes tenemos importante esta zona de acá, que fue previamente resistencia, luego la logró superar, la usó de soporte en algún momento, por lo cual también podríamos ver a futuro que esto se transformase en un hombro cabeza hombro invertido, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. Por ahora lo que vemos acá es que tenemos este gap también para llenar acá que dejó y esta zona de soporte importante que vemos acá. Coincidente también, no solo con el gap, sino con la media de 200, que todavía la mantiene. Entonces, bueno, importante no perder la media de 200, importante no perder estos niveles de 157, 154 para no ver precios aún más bajos ya tirando a los 150, 147. Así que bueno, esos serían los niveles a vigilar para Google y por supuesto estar atentos a los resultados que presente el 22 de octubre, ya que podrían actuar como catalizador tanto al alza o a la baja en este contexto que vemos de su pelea judicial. Así que bueno, a seguir atentos. Desde ya muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en el próximo video.